Bueno, pues les vamos a dar datos de lo que está ocurriendo de verdad con esa ley del solo sí es sí, que solo sí es sí, y lo que sí que es sí es que se han rebajado las penas. Penas para abusadores, penas para violadores. Al meter un delito que tiene unas penas inferiores, que tiene unas penas menores, con un delito mayor se mezclan los dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente la escala del delito más grave va desde la más baja del más bajo hasta la más alta que ellos tenían. Resultado, si no hay carga probatoria, que es muy difícil en las violaciones, porque está normalmente una persona y la víctima, el violador y la víctima. ¿Quién testifica? ¿Quién lo prueba? Si hay violación, si hay penetración, puede haber rastros que seguir, biológicos, pero si no ha sido así, es muy difícil la carga probatoria. Y eso te manda a muchísimos de los delitos a la banda más baja. Al bajar el nivel más bajo, te manda a todos directamente a un umbral de penas que son impresentables. Eso lo sabía Irene Montero, eso se le dijo, y aún así han sacado la norma. Les vamos a dar datos en estos momentos porque el recuento continúa. Siguen apareciendo más casos de violadores que se están librando. En concreto, violadores 13. 13 violadores puestos en la calle. Gracias, señora Irene Montero, lo digo con toda la ironía. Déjenme antes de eso que hablemos de Naturhaus. Bueno, en Naturhaus están ayudando a los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y mejoren su calidad de vida. Y todo ello lo hacen además acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a ver a Santiago Abascal hablando de esto. Vamos a ver lo que ocurre porque detrás de una nube de polémica, que si tú me llamas esto, que si yo os llamo lo otro, hay una norma que está abriendo puertas en las cárceles, una norma que está sacando violadores, una norma que está bajando las penas para agresores sexuales y para abusadores. Y eso es delicadísimo, básicamente porque, 1, Irene Montero no reconoce el error, 2, Pedro Sánchez la sigue manteniendo, 3, ni tan siquiera reforman la ley. Es decir, toda la gente que sigue en estos momentos cometiendo semejantes barbaridades de delitos se está beneficiando de esa norma. Y ellos, por no dar el brazo a torcer políticamente, por no reconocer ante la población que es una barbaridad y una aberración lo que están haciendo, mantienen esa norma. Santiago Abascal. Una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de todo el gobierno y de toda la izquierda política y mediática para que acaben saliendo a la calle los violadores y los pederastas. ¿Qué te parece? La razón a Santiago Abascal. Estas veces que siempre me critican cuando doy la razón a Vox, pero es que esta vez tiene toda la razón del mundo, ¿no? En primer lugar, voy a poner un ejemplo. Yo era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con la sentencia de la manada. La presión social que yo tuve que resistir por parte de esta izquierda sociológica y la izquierda organizada, tanto la pragmática como la programática, fue brutal para que me pronunciara porque la sentencia había sido para ellos manifiestamente insuficiente. La sentencia judicial. La sentencia judicial tenías que ver para ahí. ellos, efectivamente. Bueno, quiero recordar que Pedro Sánchez, a los 5 minutos de emitirse una sentencia de 200 páginas, ya había emitido un tuit diciendo que no estaba de acuerdo con la sentencia. Es decir, que él ya tiraba directamente por el cauce del populismo y de la demagogia. Pues si como ¿no? economista, que es lo suyo, como jurista, casi Bueno, pues omiso eso. el calificativo. Pero quiero recordar que toda esa izquierda que se tiraba a las calles, que en el 8M protestaba por la sentencia de la manada, ahora con la modificación de esta ley están provocando que los condenados por el caso de la manada y otros estén en la calle antes. Yo solo pido coherencia, porque yo ideológicamente podría intentar entrar en un debate respecto a la idoneidad o no de la bajada de las sanciones, que para mí evidentemente un violador tiene que estar en la cárcel todo el tiempo que sea necesario, porque es un riesgo y que, por cierto, no se rehabilitan habitualmente. Dios no quiera que pase nada. Dios no quiera que pase nada. Pero un violador habitualmente no se reinserta en la sociedad fácilmente porque tiene un trauma y es una persona con problemas psiquiátricos. Y eso lo sabe perfectamente la izquierda. Por consiguiente, si hubiera sido el Partido Popular o Vox los que hubieran modificado esta ley y hubieran provocado como consecuencia de ella la salida de este tipo de energúmenos de la cárcel,
las calles estarían inundadas de morado, la Gran Vía estaría inundada de morado. Pero ahora no hay nadie. Yo simplemente pido una cosa a las feministas, sobre todo a las feministas radicales a las que tuve que sufrir. Dejad de una puñetera vez el pañuelo en el cajón. No os lo merecéis. Porque si no salís a la calle para protestar contra Irene Montero por lo que acaba de hacer, evidentemente no sois dignas de ser feministas. Y por cierto, y lo has dicho muy bien, Carlos, la responsabilidad ya no es de Irene Montero. La responsabilidad es de Pedro Sánchez y de todo el gobierno y de una ministra de Justicia, porque las sanciones penales, las propuestas, salen del Ministerio de Justicia. Que no vale que diga Pilar Llopa ahora que aquel día yo no estaba en el Consejo de Ministros. La postura del Partido Popular, Cuca Gamarra. Y acusado a un grupo político, a un partido político como es el Partido Popular, de promover la cultura de la violación. Esto es lo que ha dicho la ministra de Igualdad del Gobierno de España. Esto, una ministra que debiera de haber dimitido ya hace semanas, cuando estamos viendo que día tras día lo que se está ocurriendo es que en este país, por su ley, una ley que ha salido de ese Consejo de Ministros y que lleva la firma del presidente del Gobierno, se están poniendo un día tras otro en la calle a agresores sexuales porque se les rebajan las penas y en vez de dimitir, asumir sus errores y rectificar, aquí lo que tenemos que estar aguantando es como a un grupo quien le advirtió de todo esto, nada más y nada menos que le acusa de promover la cultura de la violación. Y la postura de Inés Cañizares por parte de Vox. Usted no escucha los datos, que son abrumadores. El número de condenados beneficiados por su capricho legal asciende a 39, además de 10 excarcelados. ¿Imagina usted cómo deben sentirse esas víctimas que fueron violadas y ultrajadas, sabiendo que sus agresores están libres o cumplirán menores condenas? Pero usted, en lugar de dimitir, con la frente muy alta y la lengua afilada, insulta a quienes le advirtieron de estas consecuencias. Su ley ejerce violencia institucional contra las mujeres. 39, como decía Inés Cañizares, era cuando se grabaron estas declaraciones. Les doy el dato actualizado a comienzo de este fin de semana. Ya les adelanto que a medida que vayan pasando los días se va a ir incrementando, porque solamente en Madrid, fecha actual, cifra actualizada al viernes, 450 reclamaciones de revisión de penas, condenas. 450 solo en Madrid. En estos momentos, así está el muy lamentable y muy triste marcador. 44 rebajas de pena a abusadores y violadores. Movía la cabeza Irene Montero desmintiéndolo. ¿Qué desmiente? ¿Qué desmiente? Si estos son los datos oficiales, dejen ya de mentir. Claro que han desprotegido a las mujeres, repito, a mujeres, a niños, porque en muchos casos son de abusadores de menores, y también, por supuesto, que potencialmente pueden haber desprotegido a hombres. Pero esta es la realidad. Niegue lo que usted quiera, pero deje ya su sectarismo y deje de hacer daño a las mujeres con su politiqueo barato. 44 rebajas de penas a abusadores y violadores. De ellos, 13 son violadores. 13 violadores no es que hayan conseguido rebaja de la pena, es que esa rebaja de la pena los ha puesto en la calle. En estos momentos en España hay 13 violadores más porque esa ley de Podemos más PSOE, PSOE más Podemos, por cierto, más Bildu más Esquerra, más toda la gente de izquierdas que dice defender a las mujeres y ha adoptado esta normativa porque la votaron en el Congreso. Gracias a todos ellos hay 13 violadores más en la calle. Gracias a las políticas de Irene Montero desde que ella es ministra, 37% de aumento de las agresiones sexuales. 37%. Porque sus políticas de cojo 500 y pico millones de euros por año y me los gasto en cuchipandis, en viajes, en estudios sobre el impacto del color rosa, sobre ahora voy a ver la perspectiva de género en la construcción de una autovía, todo ese tipo de, voy a ahorrarme el calificativo, de cosas extrañas que estamos pagando, no benefician a ninguna mujer. Lo que beneficia a la mujer es lo que beneficia a cualquier persona, que tenga las mismas condiciones porque son exactamente iguales que todos los demás. Y por lo tanto, si les das las mismas condiciones, la misma libertad, los mismos derechos, consiguen prosperar exactamente igual. Esto lo decimos los que de verdad creemos en la igualdad. Y quienes no creen en la igualdad se piensan que la mujer es una especie de ente que tiene que ser llevado por un cauce ideológico, o qué casualidad, siempre el del comunismo, para acabar provocando esto. 44 rebajas de pena. Escúchelo, señora Irene Montero, de abusadores y violadores. 13 violadores a la calle. Aumento desde que está usted, póngase la medalla, 37% de aumento de agresiones sexuales. ¿Esta es la política feminista? Porque esto es lo que está haciendo Irene Montero en estos momentos. Y repito, Irene Montero no dimite. Y no hay nadie que la cese. Esto es responsabilidad de todo el gobierno de progreso, como dicen ellos. ¿Esto es progreso?
Esto es el progresismo, que no tiene nada que ver con el progreso. Pedro Sánchez es el responsable de esto. Y si no rompe el gobierno, si no la cesa, si no la quita, si no modifican esa ley, estas cifras van a seguir, por supuestísimo, en aumento. Es más, ya, aunque cambien esa ley, estas cifras van a seguir en aumento. Pero por lo menos corten ya esta sangría. Pues no lo corta nadie. Y el principal responsable, repito, es Pedro Sánchez. Rubén. Yo simplemente quiero hacer dos llamamientos generales. Uno, y el primero de ellos, es a la transparencia. A la transparencia porque tenemos datos oficiales que, por ejemplo, ha publicado The Objective, en los que se están ocultando las informaciones de lo que pasa en los asuntos de igualdad. Por ejemplo, los secuestros por parte de los padres a los niños. Entonces, creo que en toda la materia de igualdad, y para luchar de verdad por una efectiva igualdad, tal y como la consagra la Constitución, que es la Constitución del 78, no la del 31, que tanto veneran, la del 78, la que consagra la igualdad entre hombres y mujeres, pues que podamos tener los españoles toda la información disponible y que no haya censura por parte de los diferentes ministerios. Entonces, por lo tanto, primero de todo, transparencia. Y segundo, proporcionalidad. Porque hay por ahí una serie de frívolos y de frívolas y de frívoles que se dedican a decir que todo es horriblemente igual de malo. Y lo que configura nuestro derecho y lo que configura la sociedad occidental es que a determinado tipo de conductas socialmente desviadas tiene que haber un tipo de castigo. Entonces pido que se mantenga la proporcionalidad para que se puedan atajar, porque eso es una parte del derecho penal, sea el castigo para poner el ejemplo de que eso no se haga por el miedo a que te pillen y a que te pases toda la vida en la cárcel, ¿no? Pero dependiendo del hecho y dependiendo de que hay que diferenciar entre distintas circunstancias, pues que por favor que no haya esas frivolidades de que todo es horriblemente malo y que tiene que seguir habiendo esa proporcionalidad de las penas y que con esa proporcionalidad de las penas se castigue justamente a las personas que hayan cometido estas barbaridades, en los que, y con esto termino, es muy difícil que esta gente que esté en la calle, por su derecho de reinserción, ahora mismo pueda ser simplemente vigilada. O sea, es que no los puedes vigilar y entonces pues a ver qué pasa. Bueno, esa es otra cuestión. Es lo que a mí me da miedo. Esas historias de películas de Tom Cruise, de que, de vigilar nos adelantamos y vigilamos, no se puede hacer. No. Solamente se puede actuar penalmente o incluso policialmente a efectos de investigación cuando hay indicio de crimen, no hay cuando hay presunción de a lo mejor. Por tanto, los que están soltando, sueltos están. Y si son depredadores sexuales, suelto está un depredador sexual. Voy a explicar de una manera clara cómo se comporta el Partido Socialista Obrero Español. Cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cada vez que moría asesinada una mujer, se me reprochaba directa o indirectamente, se me imputaba el asesinato a mí. Entre otras cosas, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en sus tuits decía que la culpa era del gobierno de los asesinatos. Pedro Sánchez recupera esos tuits porque eran infames, eran de verdaderos sinvergüenzas. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hicimos en aquella época? En la época en la que yo era secretario de Estado, elevamos las penas y además acordaos que algunas figuras penales vinculadas a las agresiones sexuales están penadas con cadena perpetua revisable. Recordad que lo hicimos esa reforma. ¿Qué ha hecho el gobierno socialista cuando ha tenido responsabilidades penales, responsabilidades políticas? Ha rebajado las sanciones. Por cierto, si ahora uno de esos violadores que está en la calle, que por cierto, imaginad lo que debe pensar la familia de la persona a la que ha violado, cuando lo vean por el barrio, cuando lo vean por la calle, que además es una amenaza general. Si una de esas personas viola a otra mujer o a esa misma mujer, ¿de quién será la responsabilidad? Evidentemente del violador. Yo no soy tan infame como habéis podido ser vosotros los socialistas y la gente Unidas Podemos para hacer un reproche a un gobierno, porque la culpa de un asesinato es del asesino, la culpa de un robo es del que roba y la culpa del levantamiento de Cataluña son de los que se levantaron en Cataluña, no del gobierno de Mariano Rajoy, que también han invertido constantemente la culpa. Ahora bien, la diferencia entre vosotros y nosotros es que ahora habrá una concausa y una corresponsabilidad, porque si está en la calle es por una modificación legal que habéis hecho vosotros, cosa que no hicimos nosotros. Por consiguiente, ateneros a las consecuencias. Que Dios no quiera que pase nada, pero como pase algo,
caerá sobre vuestra conciencia el asesinato o la violación. Por cierto, que PNV, creo recordar, ya ha introducido una solicitud en el Congreso de los Diputados para que además la prisión permanente revisable sea eliminada, justo ahora. Sé perfectamente que no es una pena directamente equiparable a delitos sexuales, pero sí tiene uno de los tipos en los cuales se aplica delito sexual. Cuando se ha cometido efectivamente asesinato posterior a una violación. Así es. Y en ese caso sí que se aplica esa prisión permanente revisable. Lo repito, algunos de los socios, porque PNV además ha hablado con otros de los socios de gobierno de Pedro Sánchez y le han dado la razón y le han dado el respaldo, están ya planteando que además de la ley del solo sí es sí, además una de las penas que castiga la prisión permanente revisable, el comportamiento más nauseabundo y más grave de todos ellos, que es unir la violación con el asesinato, también se vea libre de la pena máxima. Esto lo están planteando en estos momentos. Pero vamos a ver la defensa, por llamarle algo, que realiza Pedro Sánchez, que él sabrá que está jugando con todo esto, porque su frase y sus palabras son estas. Posición y finalidad por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo es clara, es proteger a las mujeres, es darles más garantías, más seguridades. Ahora, insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues el unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Traducido, defiende la ley. Siguiente punto, no la piensa cambiar. Ya veremos si aguanta la presión, porque la presión social evidentemente la vamos a mantener por defensa de todos los ciudadanos españoles. 3, no cesa a la ministra responsable. 4, él demuestra que él también es responsable y, de hecho, él es el presidente del Consejo de Ministros. Por tanto, el máximo responsable de que esta norma continúe. Y encima, tiene la cara tan dura de decir que el problema es de los tribunales y que tienen que ser ellos los que tienen que revisar la doctrina. ¿Pero qué doctrina si acaban ustedes de revisar la ley? ¿Pero qué doctrina? Por cierto, han llamado machistas a los jueces cuando más del 50% de los jueces en este país son mujeres. A ver si lo vais aplicando. No solamente jueces, casi el 60% de fiscales son mujeres y casi el 65% de los letrados, los antiguos secretarios de juzgados son mujeres. Pero según ellos se puede ser mujer y machista. Sí. Heteropatriarcal. Rubén, antes voy a violar un poco el off the record de las publicidades, pero te escuchaba una tesis que sí que quiero que la expliques. Porque yo creo que tiene bastante que ver con esto y con la presión que puede estar soportando en estos momentos en la calle el Partido Socialista, entre otras cosas, por supuesto por la inflación, por supuesto por el precio de la energía, por supuesto porque la gente no llega a fin de mes, por supuesto porque son falsos esos datos y ese triunfalismo que están diciendo en materia de empleo, etcétera, pero principalmente y también porque se ha incrementado por este tema de la ley del sí es sí y por la excarcelación de violadores, abusadores y demás. ¿Tú crees que aguantan la presión? ¿Tú crees que en un determinado momento pueden tomar la decisión de corto este periodo electoral, este mandato, corto? Simulo un enfrentamiento con Podemos, vamos a elecciones e intentamos salvarnos antes de que esto vaya peor. ¿Qué crees que puede ocurrir? Bueno, el adelanto lo veo difícil, ¿no? Porque recordemos que vamos a tener ese momento de la presidencia europea y la hipotética... Que es el segundo semestre del año 23. Y la hipotética Por tanto, jura... tendría que aguantar todo el mandato para poder tenerlo. Claro, y ahí va a haber un momento fuerte de medios y de generar noticias positivas en torno a su figura, y eso yo creo que está ya casi hasta en libros de propaganda que tendrán enteros. O sea, yo creo que lo están diseñando y que lo van a tener y que no va a ser nada algo que quede a la ligera, ¿no? Sino que hay planes de comunicación sobre ese momento que ya se están incluso terminando de escribir, ¿no? Eso es una cuestión. Y la otra, que puede haber una hipotética ruptura. Yo creo que hay ahora mismo una fuerza de medios en España que estarán encantadísimos de darle no solo cobertura, sino justificación. A la ruptura y por qué rompe y por qué el PSOE tiene un acto patriótico. O sea, que yo ahí sí veo un relato... Es decir, que soltaría lastre, lavaría la cara, limpiaría su imagen y se presentaría en unas elecciones. Le culparían, habría momentos, habrá pues unas recogidas de cables, llamémosle así, y que justificarán que Pedro Sánchez está haciendo lo correcto. Aprovechará además para dar entrevistas, tendrá esas entrevistas... Voy a hacer, Rubén, un poco de ironía. Es decir, después de haber aprobado una norma que suelta a violadores, abusadores y demás, después de haber excarcelado a 32 etarras,
después de haber eliminado el delito de sedición para que puedan hacer con penas inferiores, puedan cometer otro golpe separatista, después de haber indultado a los golpistas, después de estar preparando el indulto para el mayor caso de corrupción de la democracia española, 679 millones de euros, caso ERE, Partido Socialista. Después de todo eso, después de habernos dejado sin los contratos de gas barato de Argelia, después de haber dicho que no iba a subir el precio de la luz y del gas y de estar que no sabemos ya ni cómo pagarlo, después de todo eso se va a presentar diciendo yo soy más constitucionalista que nadie. Pues rescatará la bandera de España, eso ya lo hizo en algunos momentos por estrategia de Iván Redondo, y además la crisis de gobierno va a llegar antes de las elecciones municipales y autonómicas, porque ya sabemos que Darias se va a Canarias, ya sabemos la señora, que a mí casi me cuesta pronunciar su apellido, ¿no? Creo que es bueno, la ministra de Industria, ¿no? Que viene a Madrid, o sea, una desconocida, casi una desconocida, pero Maroto, que viene por eso juntos con M, pues fíjate, casi me acordaba. Entonces, hay una serie de personas que van a salir del Ejecutivo. Entonces, eso es una crisis de gobierno como una catedral. Vamos a ver en esas crisis de gobierno cuánto se reducen, si se reducen los ministerios, vamos a ver quiénes entran y vamos a ver si se mantiene Podemos. ¿Compartes la tesis? Ahora me pongo la bata de contertulio, ahora me quito la bata de portavoz adjunto del Partido Popular. Yo había hecho un vaticinio, y es que antes de la ley de presupuestos se iban a cortar ya, y no han cortado. Y no han cortado porque Pedro Sánchez está jugando a la pista del futuro gobierno. Él es un fijo discontinuo, Yolanda Díaz. Estos son todos fijos discontinuos. Es decir, son una alianza fija y que se mueven discontinuamente. Y es verdad que desde el punto de vista electoral, yo entiendo que no les interesa a ninguno llegar juntos en esa alianza a las autonómicas y locales. No les interesa a ninguno. Ya de hecho Podemos está tensando. Lambán tiene esa especie de... Luego los varones, evidentemente socialistas, tienen estos latigazos y estos gatillazos sexuales de vez en cuando desde el punto de vista político, que voy y no entro y tal, y evidentemente al Partido Socialista le interesa tener una posición distante. Ahora, que le quede claro a todo el mundo, eso es puramente transitorio. Ellos juegan a lavar su imagen durante un tiempo porque en el futuro se van a necesitar todos si suman, con lo cual el conglomerado volvería a repetirse dentro de un año. Pero para mí no es nada descartable lo que está diciendo Rubén. Yo es verdad que lo había anticipado un poquito antes, en ese sentido. Y si se rompiera temporalmente o cosméticamente esa alianza, ¿significaría que podríamos tener en mayo elecciones autonómicas, municipales y nacionales? No, yo tengo otra tesis, también me pongo la bata de contertulio para que quede claro que no es la opinión del Partido Popular. Yo estoy convencido que van a ver cuál es el análisis de los gobiernos autonómicos que se forman, van a ver si mantienen algunos, van a ver cuáles son los que pierden y van a construir un discurso previsiblemente contra la derecha española por las posibles alianzas que pueda haber entre el Partido Popular y Vox durante 5 o 6 meses. Pero no adelantarían. No, a él le interesa. A él le interesa. O sea, primero, no va a adelantar porque tiene la presidencia de la Unión Europea, claro. Es que no puede adelantar. Y, ojo, que es todo el año, porque el primer semestre va a ser todos los viajes que se hacen. El semestre previo a un semestre europeo es mejor, porque está viajando por toda Europa. Lo vais a ver viajando por toda Europa. La oficial es el segundo semestre. La oficial es la segunda, pero el primero lo vais a ver viajando por toda Europa, como un verdadero líder internacional. No me lo puedo creer. ¿Va a coger el Falcon? Va a coger el Falcon. ¿En serio? La Falcon. El Falcon Crest. No puede ser. El Falcon Crest. Ten en cuenta que para cogerlo esto es como de la puerta. ¿Qué hace falta para abrirla? Que esté cerrada. Bueno, pues para cogerlo, ¿qué hace falta? Que no lo hayas cogido previamente. Pues yo esa es la tesis. Y un comentario ya un poco risueño ya de final de noche de domingo para Reyes Maroto, que hace una aficionada del Barcelona presentándose a las elecciones del Real Madrid. Es que no lo entiendo, podía ser del Rayo, podía ser del Real Madrid, del Atlético de Madrid, pero lo de... Mario, vamos a ir al siguiente bloque y se te va a quitar el humor, porque vamos a hablar de lo que van a hacer con las pensiones. Así que has hecho bien en soltar el chiste ahora, porque si no luego ya te digo que no te encaja. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos de pensiones. Los de no recortaremos, por cierto, los de no recortaremos, que son los del gran recortazo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero bueno, los del no recortaremos las pensiones ya han anunciado que de 25 años de cómputo de todos los años que han estado trabajando pasan a 30. Con lo cual, ¿qué van a meter? Pues los primeros años de la carrera laboral. Y en los primeros años de carrera laboral, pregunta del TVO, ¿se cobraba más o se cobra menos? Pues se cobra menos. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Bajar las pensiones. A publicidad volvemos y lo explicamos.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar en un momentín con Carmen Obregón, con redactora del Economista, para que nos explique qué es lo que está pasando, porque claro, es que es una cosa surrealista. Hay un boquete sideral en la Seguridad Social. Si sumamos los préstamos de dinero que se le dan desde el Estado todos los años, más las transferencias, más el déficit, salen más de 50.000 millones. En ese momento, Europa nos aprieta y nos dice, ¿a dónde vais con este sistema de seguridad social? Y presenta una reforma, este señor, el ministro Escrivá. La reforma, tú la ves y evidentemente si amplías el número de años que computas, metes los de sueldo más bajo, por tanto te baja la media de la pensión. Resumen, ¿qué es lo que dice él? No, no baja, es neutra. Pues será como la lejía, porque vamos, desde luego, como las reformas, no. Pero ahora vamos a hablar con Carmen Obregón para que nos lo explique bien. Bueno, déjenme que les hable antes de Symbiolina y Megaflora. Yo no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbiolina y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Vamos con la explicación de Yolanda Díaz sobre la situación de las pensiones, lo que va a ocurrir, el cálculo de esta base, la base reguladora sobre la cual se tiene que calcular efectivamente el importe de la pensión. Vamos a ver a Yolanda Díaz y luego hablamos con Carmen. Que la incorporación, la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Piensen ustedes que llevamos ya muchos años en nuestro país. El cálculo se hacía inicialmente en 8 años, después se extendió a 15 años y en la ley 2711, como saben ustedes, que aún no entró en vigor, entraría en el año 27, se amplió ese cálculo de esa base reguladora a 25 años. Insisto, no ha entrado en vigor. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
Saludo para los espectadores. Nada, encantados de tenerte aquí, Carmen Obregón, del Economista. El gobierno oficialmente dice que va a ser neutro. Yolanda Díaz dice que no, que baja. Escrivá dice que se amplía el número de años, no quiere decir si baja o no baja. El sentido común nos lleva a pensar que baja. ¿Esto baja o no baja las pensiones, Carmen? Hombre, yo creo que baja. Y ya se han hecho estudios, ¿no? Y se habla de entre un 4,8 o 5%. Pero fíjate, me hace gracia. No entendía muy bien desde donde estoy, no entendía muy bien las palabras de Yolanda. Sí es verdad que es muy vocalista, que utiliza muchas vocales, pero no la entendía bien. Pensaba que estaba haciendo una reflexión sobre la explicación que le iba a dar Escrivá, porque sabes que cuando ya no lo entiende le pregunta al ministro Escrivá y Escrivá le explica las cosas. Y también pensaba que a lo mejor ella se había hecho la siguiente pregunta, si este planteamiento que ha hecho Escrivá como reforma de las pensiones, al final lo que va a hacer es provocar más desempleo o qué es lo que va a traer. Es que esto es de broma. Lo que yo pienso es que el gobierno está muy apresurado. A finales de mes, como tú bien sabes y nuestros espectadores también, España tiene que enviar la reforma de las pensiones a la Comisión Europea, a Bruselas, porque a cambio de esa reforma y de una serie de inversiones vamos a recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Entonces hay que hacerlo aseado. Escrivá no se ha puesto de acuerdo con nadie, el diálogo social se lo ha pasado por, en fin, de aquella manera. Supongo que lo hará vía decretazo y este señor ha pensado, pues si yo cojo y cambio el cálculo de las pensiones de 25 a 30 y subo las bases de cotizaciones, voy a recaudar más y con esto ya mi sistema, mi reforma de pensiones, mis pensiones van a ser adecuadas y sostenibles. Y claro, esto no es así, Carlos. Es un error de planteamiento tremendo. Al final, es verdad que habrá gente que cobre un poco más sus pensiones, pero nuestro sistema de pensiones no funciona así, es redistributivo y lo que ocurrirá es que las personas que estamos por debajo, los boomers entre los que yo me encuentro, pues bueno, si no estamos con el traje de pino o criando malvas, nuestras pensiones van a ser muchísimo más bajas. Y eso es así. Claro, Carmen, yo ese era el mensaje que quería trasladar a la gente, porque al final le están lanzando oficialmente tal cantidad de mensajes contradictorios que habrá un montón de personas que digan, pero bueno, entonces, ¿me baja o no me baja? Yo creo que aquí hay una cosa que es muy sencilla. En la medida en la que vayas ampliando el número de años, lo normal, porque se cuenta desde el último momento en el que has estado trabajando, es que vas incorporando los años en los que estabas de becario, en formación, te cambiabas de un trabajo a otro, pues por lo que le ha pasado a todo el mundo en su carrera laboral, y por tanto tenías menos sueldo. Pero que a mí lo que me resulta llamativo es que estén jugando con esto cuando es una materia tan delicada para la gente. Díganselo abiertamente y sobre todo denle vías adicionales, porque mientras están combatiendo, por ejemplo, la fiscalidad de los planes de pensiones privados, denle vías a la gente para que se prepare, porque va a haber pensiones más bajas. Claro, y digan la verdad, porque, vamos a ver, si suben las cotizaciones máximas... Bueno, esto es divertidísimo. Las soluciones, yo subo las cotizaciones de las bases máximas y que lo pague el otro, ¿no? Y el otro es el empresario, porque sí es verdad que hay muchos empleados públicos que soportan nuestra administración, pero los pagamos todos, y hay impuestos. Esto es muy importante. Pero el empresario, a esta persona no se le consulta, porque al final, si tú pagas más por las bases de cotizaciones, lo que pasa es que tienes que crear menos empleo porque, oye, tanto dinero no hay, estamos en una crisis económica y si creas menos empleo resulta que hay menos crecimiento económico y si hay menos crecimiento económico tenemos menos dinero para pagar la deuda. Bueno, esa es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que explicar las cosas bien. Escrivá, yo no sé en qué está pensando y se ha tenido que olvidar un poco de cuando él era presidente de la IREF. Tenía otras ideas, ¿no? Yo quiero recordar... Bueno, yo recuerdo un informe sobre las subvenciones que lo cuantificaba en 14.000 millones y decía, hay 14.000 millones que estamos perdiendo todos los años, porque son subvenciones que no se sabe muy bien para qué sirven, no tienen una utilidad demostrada, no se sabe si lo reciben aquellos de los que se dice que lo van a recibir. Según llegó al gobierno se le olvidó todo. Sí, sí, literal. Claro. Y lo más importante es que, vamos a ver, es que para que haya buenas pensiones tiene que haber buen trabajo, tiene que haber trabajo y no que salga la ministra Montero, que ha salido, me parece que ha sido esta mañana, diciendo
que qué maravilla nuestra economía, qué fortaleza, los jóvenes tienen el salario mínimo interprofesional. Oiga, señora, si es que no hay que conformarse con el salario mínimo interprofesional, lo que tiene que haber es buen trabajo, tiene que haber trabajo y para eso tiene que funcionar la economía y no agotarla y cerrarle siempre y venga impuestos, porque esto que está haciendo del cálculo de pensiones es un impuesto al trabajo, es un impuesto más de la colección de impuestos que estamos recibiendo este mes, que de verdad parece de todo menos Navidad, porque es venga a pegarle un sablazo al contribuyente. Los recaudadores magos, ¿no? En vez de los reyes... Sí, no. Y como te des la vuelta, otro impuestazo. Pero bueno, ¿esto qué es aquí? Y la gente no se da cuenta, le parece maravilloso. Y decía Montero, bueno, es que además de que nuestros jóvenes tienen el salario mínimo, nuestros abuelos tendrán las pensiones. No, mire, cuéntenos la verdad. Esto es una cosa que, fíjate, me enfado con mis padres, porque yo creo que la gente no sabe muy bien cómo funciona el sistema de pensiones. Y esto hay que aclararlo alguna vez. Espero que Escrivá algún día tenga un momento de sillón seslón y le explique a Yolanda Díaz cómo verdaderamente cuando él estaba en la IREF, en su otra vida, funcionaban las pensiones. Carmen, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Carlos, gracias. Venga, un saludo. Buenas noches Mario, para todos. Te traslado la misma pregunta. ¿Baja o no baja las pensiones? Bueno, en primer lugar, esto viene a cuento, y lo ha dicho muy bien Carmen, porque, de acuerdo con los hitos que tenemos que cumplir por razón de la percepción de los fondos Next Generation, España tiene que enviar una propuesta de sostenibilidad de las pensiones públicas en nuestro país. Si no, no habría hecho absolutamente nada. Se ha retrasado. Pero si no, no habría hecho absolutamente nada. Y evidentemente cuenta con el beneplácito del presidente Sánchez, más allá de que es una propuesta que evidentemente es poco sostenible. Quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español ya es la segunda vez que le ocurre esto, porque en el año 2010-2011 también tuvo que enviar una propuesta, que por cierto la tuvo que aprobar, de reforma al sistema de pensiones, a raíz precisamente del pseudo-rescate al que fue sometida España. En aquella época quiero recordar que se congelaron las pensiones en el 2010, que también se rebajaron las prestaciones por la jubilación anticipada y que fue la vez que ya se amplió el periodo de cotización. Ahora vuelve a hacer una propuesta y con esa propuesta, si se hace una extrapolación de la propuesta sobre las prestaciones no contributivas, evidentemente aparece una rebaja en torno al 4 al 5%, por lo que tú decías, por el efecto de las retribuciones percibidas en los primeros años de relaciones laborales, donde evidentemente las compensaciones económicas son mucho más bajas por razón de la actividad que se viene a prestar. Aquí hay un problema de todos modos de origen donde se demuestra, y aquí lo voy a decir de manera muy clara y que cada uno se atenga a lo que yo diga, la cobardía política general. Hoy precisamente se hacía público algunos datos en algunos medios de comunicación de cómo la generación del baby boom vamos a entrar de cajón absolutamente en el sistema de pensiones, de jubilación. O sea, la generación de 1957 a 1977. Yo estoy justo en el medio, yo nací en el año 1967. El sistema de pensiones en España es absolutamente insostenible. Y además las pequeñas reformas que se han ido aplicando simplemente han sido cosméticas con el objetivo de aguantar, y aquí es lo que quiero decir, y con una gran irresponsabilidad política. El Pacto de Toledo nace fundamentalmente, y lo vamos a decir claro, para socializar el problema, para que todo el mundo al final no tenga coste político para nadie y lo asumamos todos juntos. Pero se ha demostrado que hemos llegado a este punto donde el sistema de la seguridad social ya es deficitario per se y se tiene que financiar con casi 40.000 millones de transferencias directas del presupuesto del Estado. O sea, el famoso procedimiento de separación de fuentes de ingresos de la seguridad social y del Estado ya no existe desde hace casi 15 años, porque es manifiestamente insuficiente teniendo en cuenta la pirámide poblacional. Si además ahora mismo, por resultado, cuando hemos puesto el gráfico de la inflación, hemos visto cuál es la diferencia entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, con lo cual casi un 7% de subida, entre un 7 y un 8% de subida de las pensiones. Eso va a provocar 15.000 millones más de gasto estructural para el presupuesto del año que viene, que por cierto será más déficit de la seguridad social, porque o bien lo pagas con transferencias del Estado, por aportaciones de todos los españoles, o lo tienes que dejar ya como déficit crónico de la seguridad social. Lo que queda claro es que con esta medida es evidente que no es neutral, es evidente que supone una pérdida de prestación en torno al 5%, y lo que quiero saber es qué eficacia práctica va a tener. Si realmente es simplemente un anuncio que se envía a Bruselas para calmar las ansias de Bruselas, o si realmente lo van a llevar a la práctica, porque otro decreto ley no sé si vais a aprobar en los próximos meses. Rubén, último comentario. Son muy hábiles porque están haciendo recortes en las pensiones, casi nadie está
llamando las cosas por un nombre, que es recortar. Están recortando las pensiones y, en cualquier caso, es totalmente cierto que hace falta que esto ocurra en España a la larga, porque el sistema es insostenible y, además de que el sistema es insostenible, que estamos entrando en una crisis demográfica muy fuerte. Yo sí que propongo una propuesta de una reforma, de unos cambios estructurales en la economía de España. Tenemos que volver a reindustrializar el país, porque si reindustrializamos el país tendremos empleo de más calidad, con gente con mayores sueldos y con mayores cotizaciones. Esa es una de las posibilidades que haría que el sistema de la seguridad social volviese, con algunos recortes, a ser autónomos. Y la última cuestión. Esto lo va a tener que hacer el PSOE, porque hay un pacto de Toledo que lo socializa políticamente. Si esto lo estuviera haciendo ahora mismo un gobierno del Partido Popular, o incluso si lo hubiera hecho el de gobierno de Mariano Rajoy, hubieran salido a incendiar las calles. Entonces, al final, tiene que ser un gobierno de la supuesta izquierda la que meta la mano al tema de las pensiones, porque esto va muy mal y, precisamente, los más jóvenes vamos a ver qué cobramos. Pues mira, me voy a sumar a tu reivindicación, y además con 3 claves. Una, efectivamente, reindustrializar. Nos lo ha demostrado el tema COVID, nos lo está demostrando la necesidad de que nosotros tengamos fuentes de energía que nos garanticen sostenibilidad desde dentro, no dependiendo de si Argelia, de si Rusia, de si... No. Tenemos que empezar a generar como locos energía nuclear en España y necesitamos un apoyo brutal a todo el desarrollo de lo que es la base de nuestra economía, pyme, autónomo, desarrollo de gran empresa también, pero son muchas menos, y eso se hace bajando impuestos. Es la única vía. Y tercera pata, el campo. En vez de bombardearlo, en vez de estar atacándolo, tenemos que evitar que lo mismo que ha ocurrido con la energía y lo mismo que ha ocurrido con la tecnología, que se lo hemos pasado a dictaduras comunistas, tengamos capacidad de creación real, alimentaria en España. Y eso implica apoyar al campo, no machacarlo como lo están machacando. Un día hablaremos de esto. Además voy a traer a una persona experta, nos tenemos que marchar ya, de Asaja, que nos lo va a explicar. El número de barbaridades que le está haciendo al campo este gobierno con la adaptación de la PAC, la Política Agrícola Común, las ayudas, se las está condicionando a una serie de ecoregímenes que simplemente con el nombre váyanse ustedes imaginando lo peor. Condicionantes de todo tipo, de rotación de cultivos. Ahora quiero que ustedes planten legumbre, ahora quiero que las levanten, ahora quiero que dejen 3 metros entre árbol y árbol. ¿Pero por qué no les deja en paz? Que es mucho más sencillo. Está destrozando el poquitísimo margen que le quedaba al campo. Nos vamos a quedar sin energía, sin industria y sin alimentación. Tócate las narices, eso sí. A cambio, recaudación por todas partes. Pero bueno, nos marchamos. Muchísimas gracias a los dos. Domingo que viene de la noche aquí estaremos. Y hasta entonces, ya saben, a levantar España.